Hola, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta séptima sesión de este Hot Topics de Nutrición Pediátrica de la Lástiga. Tengo el gusto de presentarles a quien va a ser nuestro moderador de esta sesión de obesidad, que es el doctor Roderick Bejarano. Él es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es endoscopista pediatra del Centro Médico Nacional La Raza. Es jefe del Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Hospital de Especialidades Pediátricas en la República de Panamá. Es coordinador del curso de nutrición pediátrica para la región norte de FELAMPE y es conferencista internacional en gastroenterología, patología, nutrición, microbiota, prebióticos, probióticos y miembro fundador de la GICAM. Creo que lo pronuncio bien. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Rodríguez Bejarano, que les presentará a los conferencistas que van a estar acompañándonos en esta sesión de obesidad, que ha sido preparada con muchísimo cariño y que tiene una metodología muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, pero que estamos muy seguros que les va a gustar y que nos vamos a enriquecer muchísimo con este abordaje multidisciplinario. Roderick, adelante. Muchas gracias, Liliana. Te damos infinitas gracias por la presentación. Para mí es realmente un gusto y un placer estar aquí frente a toda nuestra sociedad para hablar de un tema por demás importante en el aspecto nutricional. Y es que en el día de hoy vamos a hablar de obesidad y lo vamos a hacer con un equipo multidisciplinario liderado por la doctora Laura Delgado. La doctora Laura Delgado es gastroenteróloga pediatra, es igualmente endoscopista digestiva pediátrica, tiene un máster en nutrición. La doctora Laura Delgado igualmente es docente del posgrado de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica del Hospital Pereira Rosell y igualmente es coordinadora del comité de educación de nuestra Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Aparte de la doctora Delgado, igualmente nos acompañan con el tema, ella va a hablar de obesidad pasado y presente, y también va a estar con nosotros la licenciada en nutrición Patricia Piñeiro. La licenciada Patricia Piñeiro hablará del hot topic del tratamiento nutricional. Luego, el doctor Gastón Josia hablará de la tríada de la inactividad pediátrica, nuevos enfoques en la prescripción del ejercicio, y posteriormente la licenciada en psicología Lucía Uriarte hablará del impacto de las emociones en la obesidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejar que la doctora Laura Delgado inicie con su tema de obesidad pasado y presente. Bueno, muchas gracias al Comité de Nutrición por la invitación y por permitir que todo nuestro equipo esté compartiendo este momento con ustedes para poder transferirles nuestra experiencia. Yo voy a compartir pantalla. Bueno, y como les dijo Roderick, me voy a referir al abordaje de la obesidad un poco con una mirada al pasado y en lo que estamos hoy por hoy. La obesidad es un problema mundial, pero desde hace muchísimos años, pero en realidad en el 2007 la doctora Sarah Barlow con el comité de la Academia Americana de Pediatría puso foco en este tema, no solamente en el abordaje diagnóstico, sino también en cómo actuar frente a la obesidad en pediatría y las consecuencias que podía tener a futuro. A partir de entonces, la Organización Mundial de la Salud ha sacado diferentes reportes en el 2014 y en el 2016 con el objetivo y el eslogan de acabar con la obesidad infantil, donde proponen múltiples acciones e intervenciones para que esto suceda, pero lamentablemente no lo hemos logrado completamente. Como verán, en el 2017 el Lancet publica la obesidad a nivel mundial y si miramos este cuadrante inferior derecho, vemos cómo con los años desde 1980 hasta el 2010, ven acá en verde las personas que tienen un índice de masa corporal normal.
en naranja la obesidad y en sobrepeso, perdón, y en rojo la obesidad, y como vemos va aumentando con los años la obesidad en el mundo, y ellos lo discriminan por región, y acá vemos América Latina, el Caribe, distintos países de Europa, y sobre todo hacen mucho hincapié en todo lo que es Asia, que durante muchos años tuvo otro tipo de alimentación, y cuando ellos dicen se abre hacia Occidente, vemos acá, por ejemplo, cómo empieza a aumentar el sobrepeso y la obesidad. América Latina como tal, como ya dijimos, no escapa a esto. Este es un review del 2019 donde vemos a nuestros países que la obesidad claramente va en aumento, y lamentablemente hemos tenido esta pandemia que, como dice este artículo, ha sido algo trágico para la obesidad, dado que el confinamiento ha llevado a una mayor disponibilidad de alimentos, con un sedentarismo, una poca movilidad, y evidentemente eso ha impactado. Ya hay reportes que simulan cuál va a ser el impacto de la obesidad a futuro, y realmente, como lo dice, a futuro va a ser trágico, y vamos a tener que tener creatividad para combatir esto. Pero ¿por qué nosotros hacemos foco en la obesidad y por qué deberíamos tratar la obesidad? En principio es una enfermedad crónica que está considerada un tipo de enfermedad inflamatoria, lo que significa que va a traer aparejado comorbilidades con alta morbimortalidad. Y ya la doctora Sarah Barlow, en el 2007, describe qué le pasa a los niños en la edad pediátrica que son obesos, y claramente ya ha dicho que va a tener aumento de factores de riesgo cardiovascular, dislipemia y diabetes tipo 2, como también aumento de esteatosis hepática y hepatitis, trastornos psicológicos y psiquiátricos y apnea del sueño. Pero lo que ese equipo de especialistas reporta, y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, es que los niños con sobrepeso, si nosotros hacemos una intervención en ese momento, van a tener bajas probabilidades de ser obesos en la edad adulta. Pero es cierto también que ella reporta ya desde ese momento cómo los niños obesos, si no tienen ninguna intervención, van a seguir siendo obesos en la edad adulta. Y esta simulación del crecimiento que publica el New England Journal en el 2017, si ustedes miran acá, en azul está graficado la obesidad severa y en rojo la obesidad moderada, y como ven, en todos estos años la obesidad solo tiende a aumentar, y en los adultos jóvenes mayores de 20 años sucede exactamente lo mismo. Si no hacemos ninguna intervención, la obesidad tiende a aumentar, y con ello todas las comorbilidades. Acá se ve muy claro que un niño preescolar que sea obeso a los 35 años va a seguir teniendo una obesidad y las severidades en aumento. Y lo que también es importante destacar, que lo publica también el New England Journal en esta simulación, es que no hay diferencia por etnia. O sea que cualquier individuo que en la edad pediátrica sea obeso, si no hacemos intervención, incluso haciéndola, muchos de ellos van a seguir siendo obesos en la edad de adultos. O sea que tenemos que ponerle mucho énfasis a la obesidad, porque la obesidad lleva a comorbilidades que realmente son con una morbimortalidad importante. Lo que sí les quiero ya hacer hincapié es que en adultos se persigue mucho saber si tiene síndrome metabólico o no. Se le da muchísima importancia a la cintura abdominal como factor de riesgo cardiovascular, pero hay trabajos que muestran claramente que en pediatría el índice de masa corporal no es mejor para predecir que va a tener factores de riesgo cardiovascular en los años subsiguientes con respecto al síndrome metabólico. Y esto es muy importante para la práctica pediátrica, sobre todo en los primeros niveles de atención, que muchos de nuestros países no tienen a mano un laboratorio o una ecografía para saber si tiene una esteatosis hepática o si tiene una alteración en la glicemia o una dislipemia. Simplemente con ver el índice de masa corporal que va en aumento nos alcanza y nos sobra para saber que tenemos que actuar, porque ese paciente va a tener comorbilidades, un riesgo cardiovascular mayor a futuro.
Entonces, por esto, ¿cuándo deberíamos tratar la obesidad? Ya también, nuevamente, me refiero a Sarah Barlow porque fue el hito, el puntapié inicial, y después siempre se ha tratado de hacer lo mismo. Lo mejor que tenemos para la obesidad es la prevención. Y ella lo que sugiere es que nosotros, desde nuestra primera contacto con el paciente, sobre todo el pediatra o las licenciadas en nutrición, que muchas veces están en el primer nivel de atención, pues sean capaces de distinguir las familias que tienen, que son de riesgo, para que ese niño, si no lo tiene, vaya a desarrollar la obesidad y actuar en consecuencia. Entonces, yo les aconsejo que nosotros son las tablas que usamos, que son las de la Organización Mundial de la Salud desde el 2007, donde muestra claramente que 1 desvío estándar es sobrepeso, 2 es obesidad y 3 desvíos estándar es obesidad severa, y eso ya son factores de riesgo que tenemos que intervenir rápidamente. Y hay como ustedes ya saben, muchos de ustedes las deben conocer, pero me interesaría mucho destacar que dada la importancia de los preescolares y cómo viene aumentando la obesidad en los menores de 5 años, usemos las tablas del índice de masa corporal para graficar y ver cómo va la tendencia de ese índice de masa muscular en los más pequeños. Y por qué actuar y por qué ahora está el foco puesto en los menores de 5 años. Porque está, que también ustedes lo deben haber oído hablar, los primeros 1000 días de la vida, donde hay una mayor plasticidad metabólica, el control por parte de la familia sobre ese niño de los hábitos saludables va a ser mucho mayor, y los hábitos que se inculcan en esa edad van a ser más duraderos a futuro que en cualquier otro lado. Múltiples programas de los 1000 días de la vida, que lo deben haber escuchado, sería el mejor momento para intervenir. Y esto está plasmado, que se vio en un reporte que hizo Michelle Obama, dado que ella desarrolló un programa que es WIC, que es Women, Infant and Children, y en un grupo de niños de 2 a 5 años preescolares hizo una intervención durante 1 año, porque antes de 1 año de una intervención para este tipo de patologías no podemos sacar ninguna conclusión, y reporta que tiene la mitad baja del 14% de obesidad al 8% de obesidad haciendo una intervención de una alimentación saludable y una actividad física adecuada a la edad. Lo mismo le pasa al Reino Unido cuando muestra cómo intervienen en los niños más pequeños. Acá están separados por edad, como hacemos los pediatras, en menores de 5 años, entre 6 y 10 y mayor de 10, y vemos cómo la intervención es mucho más eficaz y tenemos muchos más resultados, que es el color en rojo, que las otras edades a futuro si hacemos algo con los niños que tienen sobrepeso y obesidad. Nuestro grupo, yo integré un grupo multidisciplinario también en el Hospital Pereira Rosell. Nosotros tuvimos en 4 años 211 pacientes, que lo que hablábamos recién, la mayoría eran más 3 desvíos estándar en una obesidad severa. Y al año, miren cómo bajó el control que teníamos, pasamos solamente a 51 niños, o sea, nos quedamos con el 32% de la población, y como vemos entre el ingreso, los 6 meses y el año, cuando nosotros hacemos los cálculos no tenemos una diferencia estadísticamente significativa, pero la tendencia por lo menos es a no seguir aumentando ese índice de masa corporal, incluso tiene una tendencia a la baja, y una vez más nuestro grupo también demuestra cómo la intervención en los más pequeños tiene un mayor impacto que en los adolescentes, que prácticamente no hay diferencia. ¿Dónde vamos a empezar a tratar la obesidad? Bueno, si no podemos tratarlo porque ya la prevención no la podemos hacer, vamos a empezar a tener distintos escalones o etapas. Múltiples centros adoptan este esquema, que también lo hizo el Comité de Expertos en el año 2007, pero que se mantiene hasta el día de hoy. Yo les traigo lo que publicó la Clínica Mayo, que es un centro también que es muy destacado, y entonces una vez más tenemos el primer escalón con la prevención, hacer una sugerencia de lo que es la alimentación saludable y la actividad física, pero cuando ya vemos que hay sobrepeso, empezar a actuar sobre
de una intervención mucho más dirigida, donde tiene que haber una licenciada en nutrición que otorgue guías a esa familia y empiece a enseñar esos cambios saludables. El tercer escalón es ya un equipo multidisciplinario, donde claramente ven acá que tiene que haber, a lo anterior se tiene que sumar una actividad física estructurada para ese niño, que es donde estamos, nuestro equipo, los que estamos integrando hoy esta reunión, sería el nivel en el que estamos. Y por último, ya sería una intervención en los centros que tenga cirugía bariátrica, que sería el abordaje del cuarto nivel. Nosotros trabajamos con este esquema donde hay médico, la enfermería que realiza todas las medidas antropométricas, usamos los pliegues también, y médico, deportólogo y licenciada en nutrición y psicología, que hacemos una valoración general y después, de acuerdo a lo que veamos, va a tener mayor o menor participación cada uno de ellos. Y llegamos a cómo tratar la obesidad, que nos enfrentamos siempre a un desafío. Es como tener una caja de herramientas donde debemos tener distintos recursos según el paciente. Pero lo que nadie discute es que los cambios de hábitos van a ser la intervención fundamental para el tratamiento de la obesidad. Está dada por la nutrición, la actividad física y el apoyo psicológico. No me voy a detener en esto porque mis compañeros lo van a hacer a continuación. Así que yo simplemente les voy a hacer un resumen de los que estamos hoy por hoy en cuanto a lo farmacológico, a los dispositivos que se empiezan a usar, y hay pruebas piloto que pueden mostrar ahí una ayuda, y por último al tratamiento quirúrgico. Ninguno de estos va solo y va siempre acompañado de los cambios de hábito, y lo que sí no cabe duda es que cada paciente va a tener una elección de tratamiento según la edad, según la severidad de la obesidad a la que estemos enfrentados, a las complicaciones que ese paciente presente o las comorbilidades, los factores psicosociales y las preferencias de la familia. Entonces, para empezar, los dispositivos, hay reportes, estos son del año pasado, un grupo suizo que muestra, por ejemplo, este dispositivo, esta primera parte, donde el objetivo es no solamente prevenir la obesidad, sino intentar de que no siga aumentando el índice de masa corporal. Ellos tratan sobre todo de promover la enseñanza de lo que es una alimentación saludable, lo que es la actividad física, y para esta prueba como piloto ellos incluyeron no solamente a los del país, sino a los inmigrantes, y vieron que tuvieron cierto impacto en la prevención, que los padres se pudieron sacar dudas porque empezaron por un grupo de preescolares, la comunicación fue más fluida, disminuyó el número de controles presenciales. También hay trabajos del año pasado, pero ya en la obesidad constituida, en niños mayores. Fue un número bajo de 28 niños que se hizo una intervención, 15 con dispositivo y 13 con el tratamiento convencional por un periodo de 6 meses. Y también vieron que había en los que hicieron la intervención una disminución en el índice de masa corporal, pero modificaron sí el peso, hubo menos cancelaciones, había mucho más comunicación como mayor apoyo, pero obviamente que esto en nuestras cajas de herramientas no lo tenemos con facilidad, es costoso, hay que desarrollar una app para eso y hay que adaptarlo al lugar donde esté los pacientes de acuerdo a las costumbres y a los hábitos que se tenga en cada lugar. Promete para algunas cosas y para algunos momentos, y cada centro verá cómo lo va a poder aplicar de acuerdo a las posibilidades de desarrollar lo que tenga. En cuanto al tratamiento farmacológico, múltiples fármacos se han probado en la obesidad, como el topiramato, la sibutramina, las anfetaminas. En realidad ninguno de esos está aprobado para la edad pediátrica. El único que puede ser de uso en mayores de 12 años es el Lorlistat, que está aprobado por la FDA, no así el Centro de Regulación Farmacológico de Europa. Y en los últimos años se ha ido desarrollando un nuevo fármaco que se llama liraglutide, y esto es un trabajo del New England Journal que salió publicado el año pasado. El liraglutide es un análogo del péptido de glucagón, cuyo objetivo principal, disminuyendo la secreción de glucagón, hace que haya un menor vaciamiento gástrico,
lo que llevaría a una mayor saciedad y una disminución en la ingesta. Este trabajo muestra un grupo de 125 adolescentes entre 12 y 18 años con grupo control. La condición para ingresar al estudio era que se mantuviera el tratamiento convencional 12 semanas previas a ingresar con la medicación y mantener por 82 semanas el control de este grupo de pacientes tratados, donde iban a recibir la lariglutide solamente por 56 semanas. Y fíjense con lo que se encontraron. El grupo placebo, que es en negro, mantuvo o incluso aumentó el índice de masa corporal. El grupo que recibió la medicación de liraglutide, hay una mejoría del índice de masa corporal con respecto al placebo hasta las 56 semanas, pero ya se empieza a ver una tendencia de que el índice de masa corporal vuelve a empezar a aumentar y una vez suspendido a las 82 semanas están prácticamente en donde empezaron. Ellos además reportan que obviamente cuando empezaron en el trabajo tuvieron valoración de los marcadores cardiometabólicos, los cuales no se modificaron, y muchos de los pacientes que abandonaron el tratamiento fue por efectos secundarios como náuseas y diarrea, o sea que de hoy o mañana aprobarse este fármaco para los adolescentes, por lo menos, deberíamos también ver qué pacientes lo toleran y qué no, y cuáles no. Y por último, tendríamos el tratamiento quirúrgico de la obesidad, que obviamente es un tratamiento que no es una solución rápida, que es una enfermedad, le podemos incluso hasta cambiar una enfermedad por otra. Lo que sí está visto es que van a tener suplementación a largo plazo, sobre todo de vitaminas, se vio anemias severas. Hay tres tipos de cirugía bariátrica, uno que le llamamos la manga, que es la reducción del estómago, el bypass, y después lo que le llaman el anillo para disminuir a nivel de cardias, y cada uno tiene sus complicaciones. Los que más están reportados son los del bypass, y hay un trabajo muy interesante del 2017 en el cual un centro que realiza cirugía bariátrica muestra qué pasó en los 5 años que se viene realizando esa técnica en adolescentes. Fueron 58 pacientes y como verán, la línea más negra es el promedio con el intervalo de confianza. Hay un gran descenso del índice de masa corporal, pero no todos, solamente en los 2/3 de los pacientes, y después fíjense en cómo a los 5 años lentamente vuelve a tener un índice de masa corporal elevado. Lo que ellos vieron además que es un concepto bastante distinto a lo que veníamos pensando, porque siempre uno de los criterios de inclusión para el tratamiento quirúrgico era tener una obesidad severa. Sin embargo, ellos vieron que era muchísimo más eficiente en los de obesidad moderada que los de obesidad severa. Lo que sí reportan es que hay una franca mejoría, independientemente del grado del índice de masa corporal, de todos los trastornos metabólicos asociados como dislipemia, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. O sea que esto a futuro, si esto hay otros centros que reportan lo mismo, tal vez la oportunidad del tratamiento quirúrgico en los pacientes seleccionados no sea con la obesidad severa, sino sea antes, para tener mejores resultados. O sea que para recordar, en breve resumen, porque cada uno de estos aspectos podríamos tener muchísimo más tiempo para discutirlos, pero no cabe duda que la obesidad es un enorme problema mundial de salud, que está agravado, muy agravado en el momento actual por la pandemia que el mundo entero está viviendo, que una vez instaurada la obesidad es muy difícil revertirla, o sea que tenemos que hacer la intervención. Se ha visto que la mejor intervención es en los menores de 6 años, en los adolescentes es muy bajo el porcentaje de éxito y los tratamientos, o sea que ahí el fracaso sería muchísimo mayor de nuestra intervención. Siempre los nuevos tratamientos en esa caja de herramientas, como digo yo, va de dispositivos, fármacos y cirugía, va a tener que estar asociada a cambios en el estilo de vida, si no van a ir al fracaso igual. Y una vez más, insistir con esto de que el tratamiento de la obesidad es la prevención, y la comunidad pediátrica y los que estamos vinculados con la nutrición, bueno, un poco somos responsables de que esto
pueda ir avanzando y podamos hacerlo. Obviamente que solo no lo vamos a hacer, tenemos que tener toda una estructura a nivel país, que eso es lo que también está faltando, por lo menos en muchos de los países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Bueno, no sé si me escuchan. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha así? Bien. Buenas noches, mi nombre es Patricia Piñeiro, bueno, soy licenciada en nutrición y, bueno, estamos hace unos años trabajando en conjunto con Lucía, Laura y Gastón, y un poco la idea es contar la experiencia, y bueno, cómo es el trabajo con cada uno de los niños y los adolescentes en el que compartimos en nuestro... en el lugar donde trabajamos, ¿verdad? Yo soy un poco de la teoría de que obviamente cada paciente obviamente, si bien pueden haber ciertas estructuras que vamos a manejar con los pacientes, pero bueno, de repente bueno, es importante conocer e individualizarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno va a nutricionista, como que tiene ciertos, o cuando los derivan al nutricionista, a veces queda como, el paciente ya va con la idea de que tiene que hacer una dieta, como que hay todo un prejuicio sobre cómo va a ser esa consulta, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea también es tratar de tener un poco de empatía con el paciente, con la familia, y poder indagar, bueno, sobre todo en su historia dietética, ¿tá? Desde qué edad tienen, perdón, bueno, cuál es el entorno familiar, cuáles son los hábitos de alimentación en la familia, ¿tá? Muchas veces pasa de que llegan los pacientes y los padres dicen, no, bueno, porque él tiene que comer, el niño tiene que comer tal cosa, y los padres de repente están comiendo totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces, eso obviamente que genera mucho rechazo por parte de los niños o los adolescentes, y es algo que parece medio ilógico, pero que se ve bastante en la consulta, ¿no? O que van a un cumpleaños y de repente están mucho más limitados en un cumpleaños, un evento social, y que tienen a los padres controlándolos a ver sobre si están comiendo, qué no están comiendo, y bueno, eso es importante también incidir, conocer cuáles son los hábitos de alimentación en la familia, ¿tá? Otra cosa también es importante, los antecedentes de obesidad, es algo que se les pregunta en la historia dietética, obesidad o enfermedades crónicas no transmisibles en los familiares, ¿sí? Obviamente muy ligado al entorno familiar y a los hábitos de alimentación. Bueno, la actividad física y hace cuánto tiempo en que presenta sobrepeso u obesidad, ¿tá? Sobre todo ahora, como ya lo mencionó Laura, con la pandemia, bueno, se ha visto un incremento en la consulta, no solo de que han aumentado, de que han llegado más pacientes con sobrepeso u obesidad, sino también el aumento de peso que han tenido esos mismos pacientes, ¿no? O sea, que de repente antes era como, bueno, más gradual, y ahora fue como muy de golpe, por decirlo de alguna manera, como fue más fuerte el incremento de peso en cada uno de los pacientes, o sea, pesos importantes para ser niños, ¿no? O sea, que de repente niños de 8 años hemos visto que han aumentado 10, 12 kilos en menos de un año, ¿sí? Bueno, entonces, un
un poco lo que se indaga es los objetivos nutricionales. Lo que se trabaja es marcar los objetivos nutricionales. Entonces, un poco cuando yo me enfrento al paciente, bueno, ¿por qué considera ese paciente que es importante mejorar los hábitos nutricionales? O sea, le pregunto, ¿verdad?, al niño o adolescente, bueno, ¿qué te parece? Si les pregunto a ver si vieron algo en la escuela o en el liceo, si saben, si conocen, o mismo ellos qué piensan de sus hábitos nutricionales, y la respuesta es buena, ¿sí? O sea, ellos responden, se cuelgan con la pregunta, es una manera que también ellos aprendan a identificar, bueno, a ver, cómo bien, cómo mal, como que se lo cuestionan. Y otra pregunta que siempre les hago es, bueno, ¿cómo se sienten con su cuerpo?, ¿no? Que a veces obviamente va a depender un poquito de la edad, de si es un niño o si es un adolescente. Obviamente si es muy chiquito, ahí es un poco más difícil preguntarle, porque bueno, capaz que no conocen tanto sus sentimientos, o bueno, o a veces alguien le ha dicho algo, o ya de por sí se sienten incómodos, pero es importante y es llamativa la pregunta, las respuestas, mejor dicho, como que a veces los padres no tienen conciencia de lo que les pasa a sus hijos, ¿no? O sea, de cómo se sienten ellos, de que se sienten incómodos por ahí. Entonces, bueno, también una cosa que es interesante saber es, bueno, ¿tienen naturalizado ya su exceso de peso? O sea, de repente son niños que vienen con sobrepeso o adolescentes que vienen con sobrepeso desde que son chiquitos y para ellos es normal tener ese peso, ¿no? En otros casos, bueno, sobre todo esto que también estamos viendo ahora, que de repente eran personas con enorme peso y, bueno, de repente tienen 10 kilos más y no se reconocen, o sea, no se reconocen con ese peso. Entonces, claro, se sienten diferentes, obviamente, ¿tá? Eso, bueno, igual se sienten diferentes, que eso después capaz que Gastón lo habla, pero bueno, al moverse, al realizar actividad física, al ponerse ropa, ¿no? También cómo lo viven. Entonces, bueno, los objetivos serían, en primera instancia, detener el aumento de peso a largo plazo, o sea, que no sigan aumentando de peso, ¿ah? O sea, decirles, bueno, mira, obviamente siempre les muestro la gráfica, en qué punto están, y les explico cómo son las gráficas, y en el punto en el que están, y bueno, decimos, tenemos que seguir el aumento en el crecimiento, pero no en lo que es en el peso, ¿ah? En algunos otros casos, el objetivo puede ser lograr descenso de peso, ¿sí? Sobre todo las personas que tienen una obesidad más importante, que bueno, que hay que pautar y decir, bueno, sí, tenés que bajar tantos kilos, obviamente hay que hacer mucha educación de lo que implica, ¿verdad?, ese exceso de peso, ese sobrepeso. Y bueno, y si no también lo que es la circunferencia de cintura, ¿tá? Eso también es importante que tengan presente que, bueno, que muchas veces pasa que se frustran porque de repente de una consulta a la otra no bajaron de peso, entonces, bueno, pero ir midiendo la circunferencia como para ir viendo si también va creciendo o no, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo un poco con los objetivos nutricionales, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de peso? Y eso va a depender, obviamente, de cada paciente. Si viene un paciente, a veces vemos pacientes que tienen muy por encima del percentil 97, del percentil muy por encima, realmente. Entonces, bueno, y que ya lo tuvieron desde que son chicos y llegan con 10 años, por ejemplo, bueno, la idea de trabajar allí es empezar a bajarlo progresivamente, ¿verdad? Que bueno, que ahí yo puse la tabla, esta tabla que me pareció interesante, que bueno, que va a depender de la edad y de cómo es el grado de sobrepeso, pero obviamente que el descenso que sea lo más gradual posible, haciendo mucho foco en lo que son hábitos de alimentación, ¿sí? Que de repente, bueno, que puedan mantener el peso puede ser un primer objetivo, pero lo ideal es que puedan llegar a bajar del percentil 85, ¿tá? Obviamente, si están muy por encima del 97, bueno, por lo menos alcanzar lo más cercano posible al percentil 97 para después poder
acercarse al 85, ¿sí? Entonces, bueno, acá, bueno, obviamente se habla mucho de cuáles son las expectativas del paciente. Como mencionaba al principio, muchas veces, bueno, se hace derivación a nutricionista y hay como ese prejuicio de voy a nutricionista, tengo que hacer dieta, les genera como mucha ansiedad y por ahí no es tan grave las cosas que tienen que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente va a depender mucho de muchos factores. Entonces, bueno, negociamos, ¿no? Bueno, ¿qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué podrías mejorar? Entonces, bueno, a ver, por ejemplo, yo no, en ningún momento me mencionaste que comes fruta. Bueno, ¿en qué momento del día podemos colocar alguna fruta? O las verduras. Bueno, ¿qué te parece? Mencioname 3 verduras, por ejemplo, que puedas empezar a implementar. ¿Ah? Eso obviamente va a depender mucho de la familia, ¿no? O sea, pues los niños por lo general lo tienen claro, pero muchas veces la familia es un factor que es determinante y puede ser complicado para ayudar en estos cambios, ¿no? Porque, a ver, hay mucho, quieren consentir mucho a los niños a través de la alimentación, pero no lo hacen de la mejor manera. Entonces quieren demostrar cariño, pero les ofrecen comida de muy mala calidad, que bueno, obviamente pasa en todos lados, y también enseñar a la familia, ¿no? Lo que son las porciones, trabajar en lo que son un poco los tamaños de las porciones, que un niño no puede comer lo mismo que sus padres, ¿no? O que sus abuelos, que los adultos. Y eso es algo que se ve con mucha frecuencia. Los cambios siempre tienen que ser graduales, tienen que ser pequeños. Yo no le puedo pedir a un niño que de la noche a la mañana cambie todo, ¿no? O sea, si yo le digo, no, sí, tenés que sacar los alfajores, las galletitas, los refrescos, bueno, nada, se va a ir y no va a volver más. Entonces, bueno, a ver, vamos a trabajar fuerte en como hacer más foco en ciertos temas, ¿verdad? Muchos niños no desayunan, no tienen el hábito del desayuno, entonces, bueno, es algo que también es importante ir trabajando bien de a poco, como consulta a consulta, bueno, ir fortaleciendo cada cambio. ¿Ah? Y una cosa que yo siempre les hablo es el hecho de hábitos de alimentación. ¿Ah? No se queden con el concepto de dietas, porque eso, a veces vienen y dicen, no, como está a dieta, no tiene que estar a dieta un niño. O sea, tiene que trabajar en hábitos de alimentación. Hay un mal concepto de que comer saludable es estar a dieta, y en realidad es la alimentación normal que todos deberíamos tener, ¿sí? Y es algo que se repite mucho en la consulta y yo lo trato de trabajarlo lo más fuerte posible, sacar el concepto de dieta, porque también si no el niño o el adolescente ya se siente como encasillado. O sea, a mí la palabra dieta me genera como que están encasillados. Entonces también es un riesgo, sobre todo en cierta edad, decir que está a dieta y que tiene que bajar de peso, y con todos los estereotipos de belleza que hay hoy en día, que después pueda derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Sí? Es algo que yo trato de tener mucha precaución de que no se pasen para el otro lado después tampoco. ¿Ah? Pero bueno, sí el trabajo con la familia es muy, muy importante, y hacerle entender a la familia de cómo deben ser los cambios. A veces también la familia se enloquece y quiere cambiar todo ya, entonces, bueno, no, y sacamos todo y compramos todo light de la noche a la mañana y queremos hacer la alimentación perfecta, y no es... No, está bueno el ímpetu, pero bueno, también hay que trabajar sobre todo en no enloquecerse y que sea lo más gradual posible. Bueno, ¿cómo lo hacemos los controles? Por lo general, bueno, presenciales, que las consultas sean presenciales, y una de las cosas que trajo la pandemia es la opción de la videollamada. Que eso lo que puede ayudar es también que a veces, obviamente que lo trajo con el tema de reducir la movilidad, pero por otro lado
también puede facilitar, ¿no? El tema de los traslados, que a veces de repente los chicos salen de la escuela o del liceo y bueno, un tema de tiempos, entonces, bueno, por videollamada puede ser más sencillo y puede facilitar un poco la continuación, ¿tá? La continuidad, perdón. Lo que planteamos es que las consultas con nutrición, el primer trimestre sea un control cada 2 semanas, ¿sí? Y en el segundo trimestre, control cada 1 mes. ¿Ah? Se va evaluando, porque si son gurises que vienen bien, que capaz que por ahí ya tenían buenos hábitos de alimentación en la familia, y bueno, fue circunstancial el aumento, y vienen mejorando, por ahí lo hacemos un poquito más flexible. ¿Ah? Pero bueno, el concepto sería ese, y después, bueno, al año también, después de 1 mes, lo hacemos progresivo, cada 2 meses, hasta que de repente hacemos un control anual para seguir un poco la situación. Esto es una cosa que yo trabajo mucho, que a veces es medio difícil y que no todos mis colegas por ahí pueden tener la posibilidad, pero que para mí es importante, es una entrega, o sea, entregarles un modelo de plan de alimentación, algunas sugerencias. Ahí dice plan, pero yo después lo cambié y es sugerencias de alimentación, ¿tá? Sugerencias, o sea, generar cambios. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Es crecer más saludable, comer mejor. Entonces, en esto lo que consideramos es, bueno, los gustos del paciente, ¿sí? Si es un paciente que no come nada de verduras, bueno, primero negociamos a ver cuál estaría dispuesto y, bueno, tratamos de armarlo en base a sus gustos, obviamente, a lo que accede a incorporar, ¿sí? Bueno, después, obviamente, sus necesidades nutricionales, cuáles son sus horarios. Muchas veces hay muchos desajustes en los horarios entre la escuela, el colegio, y otras actividades que puedan tener, y obviamente, bueno, considerando también los hábitos de alimentación del paciente. Asimismo, bueno, se dan como opciones de desayunos, de meriendas, ideas de menú. Muchas veces pasa que los padres me faltan ideas, no sabemos qué cocinar, a veces por falta de tiempo no podemos preparar y terminamos pidiendo delivery. Entonces, bueno, opciones prácticas que puedan ayudar y facilitar la planificación y la organización de las comidas a las personas con las que está el niño, que muchas veces también no solo son los padres, de repente son los abuelos, y bueno, a veces incluso les ofrezco también que vayan los abuelos, que me parece que es importante que sean partícipes de este proceso. Esto, bueno, también son algunas recomendaciones para darle a los chicos. También desmitificar un poco, ¿no?, sobre algunos alimentos que pensamos que son súper saludables y porque dicen light son bárbaros, y en realidad, bueno, explicarles que no están así, y bueno, hacer un poco de educación en esos productos, que justo, por ejemplo, hay una página que a veces yo las hago ver, que bueno, que tiene el contenido y la cantidad de azúcar que tiene cada producto, y la gente se queda muy sorprendida porque realmente no tiene idea, ¿no? Y cosas que por ahí son light y que están llenas de azúcar, y bueno, todo lo que implica. Entonces está bueno mostrarles como productos de consumo frecuente, ¿verdad? Otro material que también les entrego o les sugiero que lean, o les paso el link, es el de las guías alimentarias de Uruguay, ¿sí? Que bueno, precisamente también es bien educativo de cómo, bueno, se distribuye el plato, cómo se distribuyen, perdón, los alimentos, los grupos de alimentos en nuestro plato, en nuestro día, ¿sí? Hay algunos materiales que también que me resultan prácticos, que bueno, que son de UNICEF, que esos están interesantes, que hay apuntados para adolescentes, hay apuntados para embarazadas, para niños pequeños, para la incorporación de alimentos, que eso está bueno y es de mucha ayuda también.
Bueno, ¿cuáles creo yo que son los aspectos a mejorar en mi consulta de nutrición o en la consulta? En general hay algunos lugares que lo pueden tener, pero lo que son los modelos de alimentos para ayudar a visualizar el tamaño de las porciones, ¿sí? Que muchas veces se pierde, como no, es algo que lo tenemos en pendiente, pero se pierde la referencia de lo que está comiendo el niño. Entonces, bueno, el tener un lindo juego de modelos para que ellos también puedan mostrarme, aunque a veces les pido que me tomen registros fotográficos, pero también para yo mostrarles cómo debería estar encarado el plato, cómo debería ser, ¿sí? Otras ideas, hay muchas como para hacer, de repente, bueno, pueden ser como más, bueno, folletos o material impreso, ¿verdad? Control a control para ir reforzando conceptos, ¿tá? En base a lo más tradicional, bueno, el desayuno, bueno, opciones como para incorporar nuevos alimentos, el tema de la hidratación, que también es importante, muchos niños el agua no está muy presente y toman muchos refrescos o muchos jugos, ¿sí? Y bueno, y otra cosa que me encantaría, pero a veces por cuestiones de tiempo no me da es poder entregarles como estas sugerencias en el mismo momento, como que ellos ya se lleven algo. Por otro lado, también está bueno que yo a veces se los paso por WhatsApp o mismo también como generar una vía de comunicación como para mandar de repente algunos, ya les digo, o links o algunas páginas que puedan ser interesantes con ideas de recetas. Entonces, bueno, como que también eso se genera un vínculo y que después se pueda tener una comunicación en caso de ser necesario, ¿no? Y bueno, hay algunas actividades bueno, que siempre está bueno como poder realizar, es talleres para los padres, ¿sí? Porque, bueno, si bien los niños pueden ser los que tienen el sobrepeso o la obesidad, pero bueno, los que terminan decidiendo las comidas en casa son los padres, ¿no? Entonces, bueno, hacer también un poco de foco en ellos. Que a veces los padres no lo terminan viendo como un problema lo que les pasa a los hijos bueno, y es importante bueno, que tomen un poco de conciencia de la importancia que tiene para su crecimiento y para su salud. ¿Ah? Clases de cocinas para niños, que bueno, que por ahí también si los chicos se cuelgan un poco más, se motivan a cocinar, bueno, que entre todos en casa puedan ir mejorando los hábitos de alimentación. Bueno, esas son actividades también que habíamos propuesto en el centro de salud, que es bueno, un concurso de dibujo, sobre todo para los más chiquitos, concursos de recetas saludables con los adolescentes, ¿tá? Y bueno, implementar actividades fomentando los primeros 1000 días. ¿Tá? Como bueno, ya lo mencionó Laura, de hecho, tratar de captar mejor a las mujeres embarazadas. En uno de los lugares donde yo trabajo hago un taller de incorporación de alimentos, de alimentación complementaria, entonces a los 5 meses ya hay una derivación y bueno, y cosa de ir fomentando los buenos hábitos ya desde las primeras comidas de los bebés. Así que bueno, básicamente ese es el trabajo. Y bueno, cualquier duda, estoy a las órdenes. Muchas gracias.
voy a tratar de ser breve. La idea era remarcar algunos conceptos importantes vinculados a lo que es el sedentarismo. Hace poco tiempo se instauró un concepto atractivo por algunos autores americanos. Feigenbaum es un autor que hace mucho tiempo que ha escrito sobre fisiología del ejercicio pediátrica y sobrepeso, obesidad y condición física en edad pediátrica, instaurando el concepto de la tríada de la inactividad pediátrica, que son 3 componentes distintos pero interrelacionados que impulsan la inactividad en jóvenes. Vamos a hablar primero del trastorno por déficit de ejercicio, que es uno de los elementos de la tríada. El trastorno por déficit de ejercicio es la condición en la cual los jóvenes no consiguen llegar a las recomendaciones de la OMS de 60 minutos de actividad de promedio diaria. Es interesante el término de déficit de ejercicio y no de actividad física, porque acá se subraya la importancia que el ejercicio como actividad planificada, ¿sí? Y esto va sobre todo vinculado a lo que son las recomendaciones. Muchas veces hacemos recomendaciones genéricas para aumentar la actividad física, como bueno, vayan y hagan actividad física, ¿sí? Y eso tiene altas posibilidades de fracasar. Un cambio comportamental a largo plazo es muy difícil si mantenemos ese tipo de recomendaciones genéricas. Recordar que en diciembre del año pasado se actualizaron las recomendaciones de actividad física en diferentes edades, de 1 a 2 años, de 3 a 4 años, y en los jóvenes no hubo grandes diferencias. Se mantienen lo de los 60 minutos de actividad al día como promedio, se agrega ese concepto, y de al menos 3 días a la semana de actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, y así como actividades de fuerza muscular, que eso ya estaban puestos en las anteriores recomendaciones. Y por otro lado, lo de limitar lo que son las conductas sedentarias. Hace un tiempo muchos autores han vinculado las conductas sedentarias, sobre todo las conductas sedentarias en las cuales no hacemos, o el cuerpo consume, gasta muy poca energía, sobre todo los tiempos de pantalla o tiempos de transporte, ¿sí? Transporte en auto o en servicios colectivos, y lo han puesto también como un elemento independiente con factor de riesgo. Bueno, limitar el tiempo de conductas sedentarias también como un factor importante a tener en cuenta. Básicamente, en todas las edades, la mayoría de las organizaciones internacionales están de acuerdo en 60 o más minutos de actividad física. El segundo elemento es la dinapenia, dina de potencia, peña de eficiencia, que es una condición caracterizada por bajos niveles de fuerza y potencia, en este caso en los jóvenes. También hay varias investigaciones con estudios longitudinales, y se ha visto que los jóvenes tienen menos fuerza de lo que tenían hace 20 o 30 años, y además son más lentos. Además de tener una peor condición aeróbica, tienen menos fuerza. Por lo tanto, son más susceptibles a las consecuencias inevitables de la baja de fuerza. Como dice ahí, debido a que se necesita un nivel mínimo de fuerza para poder hacer muchas actividades como saltar, trepar, hacer sentadillas, los jóvenes con menos fuerza tienen más posibilidades de tener además limitaciones funcionales y menos posibilidades de acumular los 60 minutos de actividad moderada y vigorosa, que es lo que como médicos siempre recomendamos. Entonces, los jóvenes con baja aptitud muscular tienen por lo tanto un mayor riesgo de mantener un bajo nivel de aptitud muscular y además hasta la edad adulta. Son muchos los autores y la evidencia que muestra que la fuerza tiene enormes beneficios, se complementa con el entrenamiento aeróbico, además de lo que es, ahí ven, ¿no? Mejora las habilidades motoras, mejora el rendimiento deportivo, aumenta la resistencia a las lesiones, por lo tanto disminuye el riesgo de las lesiones, aumenta la masa magra, mejora el perfil cardiometabólico, ¿sí? Acá, para los que quieran profundizar, una actualización de la Academia Norteamericana de Pediatría sobre el entrenamiento de fuerza en niños y adolescentes. Y por último, el concepto de analfabetismo físico. El concepto de
de alfabetismo físico ha sido introducido hace pocos años. ¿Y qué es el alfabetismo físico? Bueno, es una definición un poco capaz que abstracta, pero la voy a leer y voy a tratar de explicarla. Es la motivación, confianza, competencia motriz, conocimiento y comprensión en valorar y responsabilizarse en el compromiso de realizar actividad física a lo largo de la vida. Esto incluye, por un lado, tener un alto bagaje de experiencia motora, como saber correr, saltar, nadar, lanzar, recibir, y a su vez también saber o usar estas habilidades motrices en diferentes situaciones y combinarlas para dar lugar a diferentes formas y manifestaciones de movimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, a lo largo de los últimos 30, 40 años, por diferentes motivos, urbanísticos, seguridad, sociales, hemos perdido el bagaje motor, o sea, hemos perdido la capacidad de equilibrio, coordinación, velocidad, saltar, trepar, correr, ¿sí? Y esos jóvenes que no aprenden esas capacidades básicas son analfabetas desde el punto de vista físico. Las recomendaciones canadienses de lo que podría ser el desarrollo a largo plazo, si bien está enfocado al deporte de rendimiento, resalta enormemente que los fundamentos son claves para el resto de la vida, ¿sí? Y esto es una editorial que salió hace algunos años y que se llama De la alfabetización hacia el analfabetismo físico, que me pareció muy interesante lo que decía. Decía que resulta alarmante que un escolar no sea capaz de escribir o leer, pero está aceptado que un escolar no sea capaz de saltar, correr o lanzar, ¿sí? O que no posea confianza para realizar un ejercicio por su cuenta o en grupo, o que no participe o disfrute de la actividad física. Y esto lo había puesto para Uruguay, pero puede ser trasladable para cualquier joven de muchos países de América Latina y muchos países de países occidentales. Parece que se ha normalizado el hecho de que jóvenes no acumulen las recomendaciones mínimas diarias de 1 hora de actividad física, pero por otra parte excedan de sobremanera las recomendaciones máximas de 2 horas diarias de pantalla, y eso puede ser a veces exagerado. Ha dejado de sorprendernos que el tiempo diario de uso de pantalla duplique o triplique a la actividad física regular. Y acá me parece importante resaltar la importancia de la educación física, ¿no? El marco educativo permite o garantiza la adquisición universal y gratuita en muchos países, otros no, de la alfabetización física en los jóvenes. Y así, con estos 3 elementos, independientes pero interrelacionados, podemos llegar de la tríada de la inactividad física a la tríada de la actividad física, ¿sí? Por último, es importante tener algunas nociones de la condición física. La condición física es un concepto también algo abstracto, pero es como la capacidad que podemos tener para llevar a cabo las tareas diarias con vigor y sin fatiga. La condición física es importante en adultos, pero en niños y en jóvenes también es un elemento muy importante, primero, a valorar, y a su vez es un elemento como factor de riesgo. O sea, tanto en adultos como en jóvenes, tener una mala condición física se ha asociado con mayor riesgo cardiometabólico. Es por eso que, además de poder valorar el peso, la talla, el perímetro de cintura, la presión arterial, deberíamos de alguna forma valorar la condición física. No es mi objetivo aburrirlos con esto, ¿sí? Esto es sobre todo enfocado a los adultos, ¿no? El elemento más estudiado dentro de la condición física es el fitness cardiorrespiratorio, la actitud cardiorrespiratoria. Desde la época de Morris, hemos visto que los que tienen una mala condición física tienen un mayor riesgo cardiovascular, pero también en jóvenes tener una mala condición física y una mala condición cardiovascular se ha asociado con un mayor riesgo cardiometabólico. Ahí tienen varios papers en los cuales pueden profundizar. Por lo tanto, deberíamos valorar no solamente
la condición aeróbica, sino valorar algún elemento de la composición corporal, como peso, la talla o algún pliegue, y también valorar la fuerza, y eventualmente la agilidad y la velocidad. Se ha visto que la fuerza de precisión manual en niños y jóvenes es también, o está asociado también a un mayor riesgo cardiometabólico. Tener una condición física aceptable depende de varios factores. O sea, no solamente depende de hacer actividad física, sino depende de factores nutricionales, comportamentales, de factores genéticos, de la edad y el sexo. Esto es solamente un breve repaso de los diferentes elementos que componen nuestra condición física y diferentes formas que puedo tener para valorarlo dependiendo de la edad y lo que yo pueda disponer. Quiero pasar porque sé que estamos un poco apurados de tiempo. En Europa hace tiempo, en 2007, se llevó un estudio longitudinal que se llamó Estudio Helena, en el cual es un estudio multicéntrico para valorar jóvenes europeos, y a partir de ahí muchos países latinoamericanos hemos replicado estudios utilizando las tablas de referencia europeas. Acá en Uruguay hemos tenido la posibilidad de desarrollar una investigación. Nuestra investigación dio datos interesantes y reafirmó que estamos muy mal físicamente. Esta es una investigación que llevamos a cabo en 2016 y publicamos en 2017 con 504 jóvenes. Y los test que utilizamos eran los mismos que fueron utilizados en el estudio Helena, con el peso, la talla, el perímetro de cintura, la fuerza prensora de manos, el salto de pies como elemento de fuerza y fitness musculoesquelética. Para el test de la capacidad motora, un test de velocidad y coordinación de 4 por 10 metros, y para valorar el máximo consumo de oxígeno como indicador del fitness cardiovascular, el test de ida y vuelta a 20 metros. Lo que mostró es que estamos mal, ¿sí? En más del 25% de esta muestra de Montevideo y zona metropolitana veo que tenían sobrepeso y obesidad. Esta fue la fórmula que utilizamos. La fórmula es una fórmula por redes neuronales para calcular el máximo consumo de oxígeno, y estos son los puntos de corte para valorar el riesgo cardiometabólico. Después lo podemos ver. Y lo que mostró es que globalmente las cifras eran parecidas a los estudios internacionales, pero lo que mostró es que si lo discriminamos por sexo, las mujeres, ¿sí?, tenían mucho más riesgo cardiovascular que los hombres. O sea, las mujeres eran, en el test aeróbico nos dio un muy mal rendimiento. Casi el 70% de las mujeres evaluadas tenían una muy mala condición aeróbica y por lo tanto tenían un punto de corte que mostraba un riesgo cardiovascular futuro alto. ¿Sí? Y tampoco encontramos grandes diferencias entre lo que era Montevideo y la zona metropolitana. Lo que es interesante es que los que tenían riesgo cardiovascular futuro tenían mayor índice de masa corporal, tenían mayor perímetro de cintura, tenían menos fuerza, saltaban menos y eran más lentos en el test de 4 por 10. Por lo tanto, esto también son datos interesantes y cómo se cruzan los diferentes elementos de la condición física. Si podríamos recomendar algún lugar para mirar y qué país se va en punta en esto, bueno, Eslovenia ha llevado hace tiempo que viene valorando la condición física, tiene experiencias de hace más de 30 años, y de hecho muchas recomendaciones de qué hacíamos en la pandemia surgieron de Eslovenia. Esto fue más, vean, tienen cifras desde 1989 sobre un índice de condición física y cómo todo lo que habían ganado hasta el 2018-2019, cómo se fue a pique en los primeros meses de la pandemia. ¿Sí? Eso vinculado, por supuesto, a lo que es el sedentarismo. Bien, y queda planteado en realidad esta pregunta: ¿a quién le compete esta tarea? O sea, yo creo que es multidisciplinar, por eso creo que estamos reunidos aquí. La parte de nutrición es fundamental, los médicos de sus mensajes, pero a veces tenemos una cosa media
chauvinista en los médicos, de que a veces, bueno, nos quejamos que los pacientes adultos o jóvenes no nos hacen caso y la culpa la tienen nosotros, ¿sí? Y bueno, a veces desde el consultorio a veces perdemos un poco la perspectiva. Por lo tanto, la tarea del profesor de educación física es fundamental, y esa retroalimentación entre diferentes especialidades me parece que es muy importante. El otro día justo participaba en una charla en Argentina que había, bueno, médicos porteros trabajando al medio del hospital, pero con pacientes internados, y les mandaba a hacer ejercicio, no fisioterapia, ejercicio a todos los pacientes. O sea, creo que la actividad física cruza, y la educación física cruza muchas áreas, y creo que la educación, básicamente, en el movimiento también depende de todos nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Lucía Uriarte, yo soy licenciada en psicología y bueno, un poco la idea de hoy es poder conversar acerca de la obesidad, dándole de una perspectiva más emocional, cómo la parte psicológica atraviesa todo esto que están viendo. Desde la etiología, como también les quiero como dejar un mensaje, nada, como de reflexión sobre todo, acerca de, bueno, cómo se va conformando desde el inicio de la vida, porque es tan importante como poder entender desde ese lado, como para poder motivar y entender y comprender, empatizar con el paciente, como en realidad es algo que en verdad a veces el paciente no es que elige, sino que también se va gestando, y que bueno, el trabajo no debería a veces ser solo con el niño, adolescente, sino como a nivel más global, con las familias, con el entorno, con esto que hablábamos de la prevención. Así que nada, quería darles una mirada un poco más desde la etiología, desde el desarrollo emocional, de cómo impacta este desarrollo emocional luego en el niño, ¿no? En otra sintomatología. Y que bueno, como sabemos, la obesidad en realidad no es algo únicamente sobre un factor, sino que son varios, es multicausal, multifactorial. Entonces en realidad decir, bueno, me voy a poner desde esta perspectiva para bueno, que nada, les pueda servir ver cómo se va a desarrollar. Entonces, en realidad quería empezar un poco como nombrando 4 factores, en realidad puede haber más, pero digo, en estos que tomo más en cuenta a la hora de la terapia, que influyen sobre la obesidad, ¿no? Sabemos que no es solo una cosa, no es solo la personalidad del niño, no es solo el ambiente, no es solo la familia ni lo biológico hereditario, sino que es un conjunto de factores que influyen constantemente, y bueno, hay que tenerlos en cuenta todos para saber que hay que abarcarlos a todos, y que si nos enfocamos solo en uno, lo otro, y no lo tomamos en cuenta, puede ser un predictor de fracaso. Entonces, sí, bueno, sabemos que el niño viene con algo hereditario, ¿no? Con lo biológico, desde que se está gestando en el embarazo, cómo es la madre, cómo come la madre, bueno, con lo que nace, ¿no? Su temperamento, con su personalidad, que bueno, justamente con lo biológico en constante conexión con sus experiencias va generando su personalidad. Entonces también factores como, bueno, la impulsividad, ¿no? La desinhibición conductual, también pueden influir también en sus conductas, ¿no? La familia y sus hábitos, saber que, bueno, en la familia, como decía hace un rato Patricia también, es muy importante también tenerla en cuenta, que hay muchas cosas que el niño va aprendiendo, se hereda de haber visto y de ver a través del modelaje, ¿no? De decir, bueno, qué ven en la familia, cómo son esos hábitos, vamos a entender muchísimo por qué el niño también lo repite, por qué asocia, ¿no? Como muchas veces determinadas emociones con la comida, ¿no? Y eso también, por eso es importante tenerlo en cuenta la familia, involucrar a los padres, involucrar a su entorno, y también hacerlos conscientes de esta problemática, y bueno, que ellos también se involucren realizando cambios para que, bueno, el niño o el adolescente también pueda hacer un cambio a nivel más global, ¿no? Y también el entorno ambiental y cultural, saber que, bueno, que no en todas las culturas también no todas las culturas son iguales,
Sabemos que, bueno, en el entorno ambiental, los medios de comunicación, cómo influyen, ¿no? En los productos que se venden, en los procesados, en general también impacta sobre, bueno, los hábitos alimenticios, en las elecciones que tienen de las comidas de los niños, ¿no? Las familias en general, los precios de los procesados que son más baratos, ¿no? Todas esas cosas están influyendo constantemente en lo que sería la obesidad. Entonces, cuando hablaba de la etiología, en realidad quería como reflexionar juntos, entender que la alimentación al momento del nacimiento, desde bien chiquititos, es una de las primeras formas que tiene el niño de interactuar con el mundo, ¿no? El niño depende 100% desde un principio de la madre, bueno, de su referente, y a través de la alimentación es que va conociendo el mundo. Si esta madre es contenedora, si puede interpretar el llanto, si puede contener, si puede proteger, si puede alimentarlo cuando el niño tiene hambre, de forma correcta, en calidad, en cantidad, el niño se siente seguro, se siente tranquilo, y va desarrollando a su vez las emociones de una forma positiva, ¿no? Entonces va construyendo su autoestima, su seguridad, ¿no? Entonces en esta relación inicial es muy importante. Hay dos estados afectivos básicos que me gusta como también tenerlos para hacernos una idea. Obvio que hay muchos más estados afectivos, pero decir, bueno, si un niño es bien higienizado, se respeta en su sueño, se alimenta bien, va a tener esa sensación de bienestar, de que me siento protegido, me siento amado, me siento querido, y eso también se va a ver reflejado luego en su autoestima, en su sensación de que puede enfrentar las cosas, que él puede hacerlo, ¿no? Y en el cambio, si no es bien alimentado, si no es bien interpretado, si bueno, sus funciones básicas no son bien realizadas o atendidas, va a generar como un estado básico de malestar. Entonces, en realidad, la inseguridad o el no soy amado, el no soy querido, que luego prefiguran todo lo que podría llegar a ser, como esta angustia, esta baja autoestima, la sensación de no poder, ¿no? Que bueno, por eso les digo que es tan importante desde el inicio entender que ya desde la base se empieza a desarrollar lo emocional de la mano del alimento, de la alimentación. Entonces sí tomamos el alimento como afecto, ¿no? Cómo se va generando esta relación emoción-alimento desde el inicio. No sé cómo es en otros países, supongo que es lo mismo, pero el alimento es reunión, el alimento es, si yo te cocino, si yo te hago alguna comida, te estoy dando afecto, ¿no? O sea, más allá de lo que es la comida en sí, que el nutritivo que se necesita para vivir también, está muy afectivizado, y esta relación que se va generando entre la emoción y el alimento desde el inicio, ¿no? Lo vamos viendo con todas estas cosas que decía. Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, estoy angustiado, lloro y me dan alimento para saciar, para calmarme, yo empiezo a asociar desde bien chiquitito que cuando tengo angustias, ¿no? O me siento mal, o me siento tensionado, en conflicto, lo voy a intentar calmar con alimento. O sea, desde algo bien primario, ¿no? Cómo también esto se va relacionando, es importante tenerlo en cuenta para después también trabajar tanto con el niño como con el adolescente como con la familia en concientizar, en poder concientizar estas asociaciones que vamos haciendo. Porque en realidad después, al repetirlas en el tiempo, una y otra vez, estas experiencias, después nos determinan cómo nosotros vamos a actuar, cómo vamos a generar nuestros hábitos, cómo vamos a elegir la comida. Entonces, asociar, por ejemplo, afectos como el aburrimiento con la comida, ¿no? Entonces, que se puede gestar desde bien chicos, como, no sé, los niños están aburridos y bueno, vamos a cocinar, vamos a comer algo, o si estoy nerviosa o hice algo que estuvo bien y me lo premian con comida, es algo que yo luego cuando haga algo que sienta que lo hice bien, me lo van a fortalecer, voy a yo justamente ir a buscar el alimento, o mismo al revés, ¿no? Como decir, bueno, si en este alimento como afecto, si la madre, por ejemplo, no pudo interpretar, madre o referente, no pudo interpretar este llanto, porque no está disponible como
para proteger, para contener, y en ese caso se brinda alimento como afecto, también puede ser rechazado al día. Como decir, bueno, rechazo el afecto porque, bueno, no lo quiero de esa forma y rechazo el alimento. Entonces, ¿qué carga que tiene en sí como el alimento? Es importantísimo también tener en cuenta, como para empatizar también como en general con este paciente, con estas dinámicas, con esta familia, a la hora, bueno, de enfrentarnos tanto en la terapia o en la consulta, cual fuera la orientación. Entonces, como vemos, ya desde chicos, desde cómo nos vamos alimentando, también se va generando la autorregulación emocional, y esta autorregulación afecta todo. Porque en realidad, como vamos aprendiendo a que nos permitan autorregularnos por nosotros mismos, como decía anteriormente, va desde el inicio como de esta independencia absoluta de un adulto, de un referente, de la madre, sobre todo, que necesito que me brinde el alimento, a que me puedan ir dando la seguridad de que yo puedo hacerlo por mí mismo, ¿no? Como continuo de dependencia e independencia, que también atraviesa como, el aprendizaje de la autorregulación emocional. Si nunca permito que el niño descubra que pueda elegir por sí mismo, que se sienta seguro, que pueda elegir bien, es difícil también que pueda después autorregularse de otras formas a nivel emocional. Entonces, frustración e inseguridad, ¿no? Baja autoestima, va mucho de la mano también de este momento tan clave. Cuando recibimos bueno, a pacientes en consulta, es muy importante como entender que, bueno, a veces no solo, o sea, como tomar la obesidad a veces como un síntoma más de algo más grande, ¿no? Como decir, preguntarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la obesidad para este niño o para este adolescente, ¿no? Muchas veces los síntomas que se asocian y que se ven presentes también, por ejemplo, en los niños y adolescentes hay muchos que son en común, como la apatía, ¿no? Niños desinteresados, que no tienen ganas ni motivación de realizar cosas, baja autoestima, bueno, por lo que les genera también, no solo en los niños, o sea, más en los adolescentes sí lo del aspecto físico, pero también como esa sensación de no poder controlarse, ¿no? De no poder elegir, de aumentar de peso, de que eso lo incapacita o que le dé fatiga como para realizar actividades que quieren hacer con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Que también influye sobre las habilidades sociales, entonces vemos que son niños que se retraen más, que no tienen motivación, entonces no les permite como aventurarse, arriesgarse a tener como vínculos y poder conocer a través de otros juegos, con otros compañeros, otros pares. También fracaso escolar, ya que la baja autoestima, la motivación empieza a influir también en, bueno, su sensación de capacidad, si pueden como también en sus estudios, ¿no? También en otras capacidades como la atención, como la memoria, ¿no? Porque también como la ansiedad que vamos a ver más adelante, como esta preocupación o como sobre todo la sensación de capacidad de que lo puedo realizar. Como decíamos, en la dificultad de la regulación emocional también se ve que les cuesta, son más impulsivos o al revés, muy retraídos. Bueno, también vemos que sufren en varias ocasiones de bullying, debido tanto por esta dificultad, capaz que las habilidades sociales, pero también, bueno, por el aspecto físico. Bueno, y sobre todo la ansiedad y la depresión, que la podemos notar muchísimo, es algo que se asocia muchísimo a la depresión, sobre todo la angustia que genera, ¿no? Y cómo en realidad esta comida, como decíamos anteriormente, a veces viene a suplir como esta sensación de vacío, como esta búsqueda de tapar como esta angustia a través de la comida, y que en realidad lo que genera, bueno, es aumento de peso y sobre todo, bueno, como que no se rompe el ciclo y al aumentar de peso se sienten peor, con culpa. Bueno, y la ansiedad es como esta preocupación, ¿no? Como se nota que son niños o adolescentes que se ven como muy preocupados excesivamente por todos, entonces siempre están pensando, el centro es la comida, en sus pensamientos también, o preocupados con otras cosas que también canalizan esa ansiedad por la comida. Entonces, en eso vemos mucho cómo la emoción se relaciona. Y en los adolescentes, bueno, ya con
también a la diferencia de los niños, vemos que en realidad, claro, la percepción de la imagen corporal empieza a tomar mucho más importancia, y eso también es algo, es un síntoma que influye muchísimo en la obesidad, que a veces, como decían hace un ratito, como que empiezan a sobrecompensar también, como esto de cómo se ven, entonces también se empiezan a retraer, no quiere que los vean, entonces empiezan a aislar, eh, que también es algo que lo podemos juntar. Y algo para indagar, que lo vamos a ver un ratito ahora, es, bueno, la presencia de atracones, ¿no?, en los adolescentes, luego de culpa, y pueden existir fugas, ¿no?, que también se da la prefiguración de otros trastornos, como, bueno, puede ser la bulimia o puede ser el trastorno por atracones. Entonces, ¿cuáles pensé, como decir, bueno, signos de alarma para derivar a consulta psicológica? ¿Qué indagar en la consulta? ¿Qué podemos hacer en esta, bueno, con decir, bueno, recibimos a un niño con una madre, un padre, o con un referente o un adolescente, y decir, bueno, ¿qué podemos indagar que nos pueda llamar la atención para decir, bueno, necesita derivación psicológica? En realidad yo soy de la teoría de que siempre un acompañamiento psicológico va a ayudar al tratamiento, como que es algo que es algo muy importante para poder también, como vamos a hablar ahora, darle un sentido al por qué hacerlo, y también como pudiendo trabajar todos estos síntomas que hablábamos antes, le va a dar mayor seguridad y motivación al niño o adolescente para poder enfrentar bueno, este tratamiento, estos cambios de hábitos en su motivación sobre todo. Entonces, ¿qué indagar en la consulta? Bueno, ver la dinámica familiar en relación al alimento, ver, bueno, ¿qué importancia le dan al alimento a la familia? Es algo súper importante para tener en cuenta, para decir, bueno, cómo son los hábitos alimenticios, como decían hace un rato, bueno, qué lugar ocupa la comida, si es el lugar de encuentro, si son comidas donde hay abundancia, donde no se puede decir que no, porque es una demostración de afecto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué lugar se le da al alimento en la familia? Preguntar, ver, indagar. ¿Hay conciencia de la enfermedad? A veces no se tiene conciencia de la enfermedad, como que en realidad hay veces que no se nota, que no lo toma con tal gravedad, entonces decir, bueno, una de las sugerencias que vamos a ver más ahora un poquito más adelante es como decir, bueno, poder concientizar, ver realmente si conectan con o sea, las consecuencias que puede tener la obesidad tanto en el niño, en la familia o en el adolescente. Porque muchas veces no toman conciencia y entonces ya partimos como de algo medio predictor para el fracaso, ¿no? Es decir, bueno, si no hay conciencia sobre la enfermedad, es difícil poder trabajar. Entonces a veces iniciar un tratamiento nutricional con deporte sin que haya conciencia es como decir, bueno, está, en realidad es algo que seguramente tienda a que lo abandone. Hay manifestación de cambio, preguntarle al niño, preguntarle al adolescente, ¿tenés ganas de hacerlo? ¿No? Como la pregunta no es que sea imponer, sino tratar como de involucrar al niño, de poder que forme parte, hacer negociaciones, es importantísimo para que también se sienta parte y que no sea como un castigo o una obligación que se le da. Ver si hay presencia de atracones, porque bueno, eso es un predictor grande. Angustia, mirar al niño, mirar al adolescente, ver si presenta angustia, preguntarle cómo se siente, si se siente con culpa, si se siente mal, hay cosas que ha dejado de hacer, ¿no? Son cosas que son importantes tener en cuenta. La ansiedad, ver desde cómo lo vemos, cómo lo percibimos en sus conductas, como también, bueno, cómo es su hábito alimenticio, si come todo el día, si es cuando está más nervioso, si es cuando lo asocia a algo en particular, en qué momentos, en qué cantidades, también es importantísimo, y también ver, bueno, que otros trastornos se pueden asociar a la obesidad, como el déficit atencional o el trastorno por atracones, que luego pueden derivar también en obesidad por esta falta de inhibición conductual, o también, bueno, que hace que sean más impulsivos y que no puedan frenar a pensar antes, por ejemplo, de comer o elegir estos hábitos alimenticios. Entonces, como sugerencias, decir, bueno, ante el primer contacto, que es súper importante para que luego, primer contacto o cuando recibe un paciente, siempre preguntarnos, ¿es algo individual o es algo de la familia? ¿No? Como decir, ¿el niño es el síntoma a nivel familiar o es un tema con el niño en particular?
Porque si es a nivel familiar, si la familia no se involucra en general, si no hay un cambio a nivel familiar, es muy difícil que el niño solo realice ese cambio. Entonces, es importante poder realizar como toda esta anamnesis previa, como decir, para decir, bueno, eh, ¿es algo que hay que focalizarnos en la familia o es algo que hay que trabajar con el más allá? Porque a veces, si no involucro a la familia, puedo trabajar con el niño, con el individuo, con el adolescente, pero pero seguramente una vez terminado o por la mitad se desmotive, porque en realidad al ver otras dinámicas, que no haya contención, que no haya seguimiento, acompañamiento, va a tender a fracasar en el tratamiento. Empatizar muchísimo, entender que a veces es muy difícil presentarse, bueno, ante esta situación. Muchas veces lo que veo mucho en terapia es como son niños o familiares también que sienten mucha vergüenza, que sienten que no pueden cambiarlo, que realmente es algo que si lo vemos es algo que se produce o sea, cuando nos genera esa frustración, porque por lo general, como veíamos en las gráficas, tienden a desertar el programa, entender que en realidad es algo que si les cuesta no es solo porque haya falta de ganas, sino que hay algo mucho más profundo que los lleva también a refugiarse en esa obesidad o a refugiarse en esos hábitos o no poder lidiar con esas emociones de otra forma. Entonces, como si, tratar de no frustrarse, tratar de, como, de empatizar con ese paciente que tengo delante, sobre todo a la hora también de, bueno, de cuando vaya a psicoeducar, cuando le hable de las consecuencias de la obesidad, que le hable o sea, cuando quiera concientizar acerca de la enfermedad, hacerlo de un lado empático, con cariño, con entendimiento, sobre todo, como tratar de ponernos en el lugar para poder ayudarlos a que se vinculen mejor con el tratamiento y con ellos mismos. Psicoeducar sobre todo en esto, en ser modelos, por eso trabajar muchísimo sobre las familias que necesitan ser modelos, que sus formas de alimentarse, sus relaciones que hacen entre la emoción y la comida, son cosas que todo el tiempo el niño está viendo y que luego va a replicar. Entonces es importante primero verse a uno y decir, bueno, ¿cómo yo estoy lidiando con mis emociones y cómo estoy con mis hábitos alimenticios? Como para decir, bueno, después yo le puedo exigir eso a mi hijo. Es importantísimo eso también, como poder ayudar a las familias a tomar conciencia. Acompañar muchísimo desde el lado motivacional, empático, si se angustia, si no, que lo que necesita es negociar, ¿no? Organizar, sobre todo a veces hay mucha falta de desorganización, de organización en todo, en lo que son los hábitos alimenticios, en las emociones, en sus conductas. Y por último, encontrar en conjunto el sentido, tanto para el individuo como para la familia. Si un niño no tiene un sentido de por qué hacerlo, como buscar también, como decir, bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Porque si es solo por la familia, porque mi madre me lo dice, es muy difícil que el niño se comprometa realmente, que no le encuentre un sentido. Entonces decir, bueno, ¿cuál es el sentido para ese niño, para ese adolescente? Es decir, ¿por qué lo quiero hacer? Y que eso sea lo que se agarre como para cada vez que se siente desmotivado, que obvio, que se va a encontrar en situaciones que se va a encontrar más desmotivado, decir, bueno, esto es porque yo lo quiero hacer para mí, ¿no? Que sea en función a algo un beneficio que sea para él mismo. Entonces, desde esta motivación es lo que todo lo demás va a tirar, ¿no? Y no olvidarnos que a veces, que siempre, o en la mayoría de los casos, si no es más en los niños chiquitos, que el cambio lo tiene que hacer más la familia, porque en realidad no lo eligen tanto la comida, sino que es más la familia que lo provee. El sentido para un adolescente es vital para poder como seguir adelante y poder realmente hacerlo por algo propio y no por algo que me lo exigen, sino que es algo que lo decido y lo quiero hacer porque el principal beneficiario de estos es uno mismo, ¿no? Pero bueno, nada, sobre todo eso, a ver que está muy relacionado la comida con las emociones, que hay que tomar mucha conciencia de eso, por eso es importante tener esto en cuenta como para concientizar al paciente. Uno de los objetivos en terapia sobre todo es como decir, bueno, ser consciente de cómo son mis hábitos, de cómo yo relaciono mis emociones con
mis actos, con lo que elijo para comer, porque una vez que yo lo puedo concientizar y lo puedo ver, lo puedo cambiar. Si yo veo que siempre que estoy aburrida, como, si siempre que estoy angustiada, como, puedo trabajar sobre eso, entender por qué lo hago y generar patrones diferentes de cambio, ¿no? Entonces ver que como el niño me repite a veces eso, o el adolescente canaliza sus frustraciones, sus conflictos a través de la comida, y decir, bueno, ¿cómo se configuró esto desde el inicio? Es súper importante para que sea consciente y pueda generar modelos alternativos, estrategias alternativas. Así que bueno, espero que les haya servido. Listos. Bueno, muchas gracias a todo el equipo. En realidad ha sido de mucha utilidad. Creo que una enfermedad multidisciplinaria, una enfermedad etiológica como esta, multifactorial, definitivamente va a necesitar un equipo que igualmente se relacione en diferentes ámbitos para poder resolver este tema de una manera totalmente adecuada. Realmente los felicito, han sido grandes sus ideas y sus aportaciones, y queríamos iniciar con algunas preguntas que están aquí en el chat, y preguntamos a la doctora a Laura Delgado, ¿cuál es el porcentaje de abandono en el tratamiento a los niños con obesidad? Ya que en ese trabajo que nos presentaste realmente el porcentaje fue elevado de abandono en el tratamiento. Sí, eso es un poco lo que reportan la mayoría de los equipos multidisciplinarios que tratan obesidades de moderadas a severas, y hay entre un 70 y un 70% de abandono al año. Nadie puede sacar conclusiones de cómo le va con la intervención antes de un año de que esté en un programa, digamos, o en ese cambio. Y al año muchos centros que tratan estos pacientes tienen más o menos el mismo porcentaje que nosotros. Nosotros tuvimos un 70% de abandono. O sea, al año teníamos solo el 32% de los pacientes que habían ingresado, pero no estamos muy diferentes que otros centros que reportan lo mismo. Por eso es una enfermedad crónica que realmente a veces frustra un poco, porque no lo podemos retener a los pacientes, por más que hagamos todo eso que queremos en conjunto y que se sientan apoyados, pero es un alto porcentaje de fracaso. Igualmente queremos preguntarle al doctor Gastón, ustedes saben, Gastón tiene una formación muy particular, y es que Gastón primero era profesor de educación física, maestro de educación física, después médico, y posteriormente hizo medicina del deporte. Entonces, Gastón, nosotros todavía no salimos de la pandemia, estamos de ola en ola, y como todavía no visualizamos en qué momento vamos a salir de este tema. Si nosotros, obviamente, el niño pasa ahorita prácticamente 6 horas frente a la pantalla con las clases, y posteriormente, entonces, pasa a la tablet a jugar con sus compañeros, y luego en la noche, entonces ve una película en alguno de estos streaming, dígase la que sea. Entonces pasa mucho tiempo realmente sentado y en actividad. ¿Cómo ejercicios prácticos que nosotros podíamos, o ideas prácticas que podamos tener para ejercitar a nuestros niños esos 60 minutos diarios que necesitamos en un lugar donde realmente los niños puedan estar confinados y que también tuvieran oportunidad para ejercitarse? Sí, bueno, es la pregunta probablemente más difícil de responder, pero una cosa, bueno, que no dije hoy porque tuve un problema con la presentación, es que esto ha llevado al concepto ese de deprobesidad, ¿no? Que por un lado el estrés del confinamiento genera una situación de ansiedad y trastornos psicológicos, y por otro lado la falta de ejercicio por las largas horas con dispositivos genera un aumento del sedentarismo, y bueno, genera este concepto se ha acuñado a partir de
del confinamiento, principalmente con modelo de obesidad. Yo creo que habría que optimizar las estrategias tecnológicas y utilizarlas a nuestro favor. Por un lado, hay muchas clases para ver online a través de YouTube. Se pueden tomar clases. Hay diferentes plataformas en diferentes países que han utilizado de esta forma. Lo otro es involucrar a toda la familia. Creo que si participan más integrantes de la familia, padre, madre, todos, la posibilidad de que se puedan mover va a ser mucho más rico, ¿no? Y por supuesto que, claro, es muy difícil negociar cuando el sistema educativo, incluso desde edades antes a primer año de escuela, están utilizando las plataformas para educar. Entonces es muy difícil ir en esa situación contracorriente. Creo que, primero, es una pregunta difícil de contestar. Creo que hay que negociar y, por supuesto, que en esta situación vamos a salir heridos, porque antes de la pandemia aproximadamente, varía un poco, pero el 20-25% de los niños solamente cumplían con las recomendaciones mínimas de la OMS, y seguramente esto va a tener un efecto a largo plazo mucho peor de lo que imaginamos. Pero yo creo que las recomendaciones irían por esa línea. Okay. Muchísimas gracias por la respuesta. Aquí hay una pregunta que voy a hacerle a la licenciada Piñeiro. Dice, un niño picky eater se le considera que come mal, y obviamente estos niños muy selectivos que comen muy poco también, pero ¿qué porcentaje de estos niños que no comen bien ustedes detectan en el centro y que realmente también pueden estar obesos? Sinceramente no tenemos estadísticas, no son los más habituales. Por lo menos en la consulta no es lo que más se ve. Sí que comen mal, pero comen mucho. Rara vez se ve que puedan ser obesos. O si comen poco, pero no son lo más frecuente, no es lo que se ve más frecuentemente. Por lo menos en mis consultas, ¿verdad? Sinceramente no he hecho ningún relevamiento y no tengo ese dato, pero no es lo más frecuente. Excelente. Luciana, ¿hacen talleres realmente para tratar de incentivar la autoestima en estos niños? Lulia, vos. Es a mí. Lucía, muy bien, Lucía. Si hacemos talleres para incentivar la autoestima, no, pero lo recomendaría. Me parecía que algo que se ha visto mucho en las evidencias es que los trabajos grupales, también en las terapias grupales, son súper efectivas también. No tanto capaz que en niños pequeños, pero sí en más adolescentes, adultos, con talleres que fomenten como estas prácticas, y que bueno, también el escuchar otros testimonios ayuda también como para fortalecer la motivación. No se ha hecho talleres sobre la autoestima, pero sí se trabaja en terapia sobre la autoestima muchísimo, como para, bueno, justamente fortaleciendo desde ese lado la sensación de que lo pueden realizar y cómo se sienten para poder también adherirse más al tratamiento. Excelente. Acá la doctora Marcela Godoy le pregunta al equipo ¿qué rol cumple la obesidad de los padres en la obesidad de los niños? ¿Y cómo tratamos a las familias? Si en el centro realmente hacen esto también, a la par que trabajan los niños también con los papás. Creo que la licenciada Piñeiro abrió el compás en algún momento de la presentación para esto también. Sí, no, sin duda que un rol súper importante, porque ahí ya hay una naturalización por parte de los padres a que, bueno, es su estado físico, y obviamente llegan a ese estado físico por ciertos hábitos bueno, que se transmiten a los niños, ¿no? O sea, los niños, como, bueno, también mencionaba Lucía, sus modelos van a ser los padres o su entorno familiar. Entonces, obviamente que
hay que apuntar mucho, si bien yo en un momento lo mencioné, que bueno, que los decisores de las comidas son los padres, ¿no? Y que a veces el planteo se le hace a los niños, pero después, por diferentes circunstancias, no, los padres terminan decidiendo sobre otros alimentos que van en contra de lo ideal para darle a los chicos y para ellos mismos consumir, ¿no? Eh, a la familia, bueno, hay que tomarlo como eso, como hábitos familiares, explicarles que no es solo una situación del niño, sino también a nivel familiar y que tienen que ser hábitos para toda la familia, ¿no? No puede estar un padre comiendo una hamburguesa con papas fritas y diciéndole al niño tenés que comer Verduras. vegetales, verduras, ¿no? Entonces, tienen que ser modelos los padres y tienen hay que hacer mucho foco en los padres. Porque sobre todo también sacarle un poco de presión a los niños, de que ellos no sientan la presión de que tenés que comer mejor, y en realidad todos tienen que comer mejor, ¿no? Porque como que no se sienta invadido el niño o el adolescente, que bueno, también los padres tienen que implementar los cambios, ¿no? Bueno. Al respecto, con eso hay trabajos que muestran que cuando se involucra la familia, el éxito es muchísimo mayor. Sin duda. Que, o sea, si lo toman al niño solo como un ente diferente, fuera de todo ese núcleo familiar y se lo hacen al solo el tratamiento, eso tiene mucho más riesgo de fracaso que si toda la familia acompaña, como decíamos, no una dieta, sino los cambios en los hábitos. Que eso es lo que queremos tratar de inculcar, que no estamos a dieta, sino que es cambio en una alimentación saludable. Exacto. Y con respecto a la pregunta anterior que vos hacías, que nosotros teníamos muchos planes para antes de la pandemia, para ir haciéndolos de a poco, y una de las cosas importantes que está descrita y que muchos grupos lo hacen, es lo que es la sala de espera antes de la atención, para ya ir haciendo grupos de acuerdo a las edades, como todo en pediatría, no podemos tratar igual a una familia que tiene un preescolar, donde vamos a actuar más sobre la familia, que al adolescente, donde él ya tiene que decidir que no va a comer lo que la madre cocina si a él no le viene bien, porque él quiere cambiar sus hábitos. Entonces, íbamos a separar por edad, íbamos a empezar a hacer lo que llamamos una sala de espera activa, con educación, incluso con materiales de alimentos y porciones, que bueno, no se pudo dar, y los grupos que no los hemos podido implementar, pero que tienen mucho mejores resultados que tratando aisladamente a esos pacientes. Esperemos que en un futuro lo podamos hacer. Excelente. Aquí una última pregunta que vamos a hacer. ¿Qué hacer cuando el manejo nutricional y farmacológico no ha logrado el efecto deseado? Creo que Laura habló algo de esto. ¿Qué opinión tienen sobre la cirugía bariátrica en pediatría? O de esos 4 métodos que tú estableciste en la presentación, teniendo el candidato ideal, ¿qué cirugía podrías preferir? Porque obviamente cada una de estas cosas tiene su indicación muy individual, ¿no? Muy individual, y también depende mucho de cada centro cuál es la técnica que adopta, porque por ejemplo en Uruguay hay 2 centros, en adolescentes el más joven tiene 17 años, o sea, en Uruguay no hacemos bypass en adolescentes menores, o sea que la experiencia que hay es uno de 17 años o mayores, y están los 2 centros que hay que hacen, uno el bypass y otro lo que llamamos la manga, que es la reducción de la capacidad gástrica. Los reportes que hay son los mismos que están estos ahora que están viendo, pero estos son de adolescentes y nosotros tenemos pocos adolescentes tratados con cirugía bariátrica, o sea que la experiencia nuestra es poca, pero los reportes que hay es que lo que decía yo recién, que probablemente los primeros reportes que son de a 5 años para acá, los adolescentes que tienen obesidad severa van a seguir siendo obesos a pesar del bypass gástrico o de la cirugía bariátrica. Lo que sí tuvo impacto es en todos los factores de riesgo cardiovasculares.
Por eso muchos le llaman que es una cirugía metabólica, porque muchas veces se hace por una diabetes tipo 2 insulino dependiente, una hipertensión no controlada, una dislipemia grave, una esteatosis hepática. Estados Unidos reportó hace unos años 17% de las insuficiencias hepatocíticas por esteatosis hepática secundaria a obesidad severa. Entonces, hay que ver también el objetivo cuando se va a plantear la cirugía bariátrica, pero los reportes últimos de los últimos 5 años cambian un poco la mentalidad en que tal vez la oportunidad sea en los obesos moderados, que son los que tuvieron mejor evolución con la cirugía bariátrica, y no el concepto que tenemos ahora que tiene que ser una obesidad severa para llevarlo al tratamiento quirúrgico. Excelente. Realmente ustedes son un ejemplo, realmente son lo que muchos hospitales quisieran tener, un equipo multidisciplinario que se encargue de manejar estos pacientes que desde diferentes puntos de vista son pacientes muy, muy, muy complicados, y que verdaderamente vamos a tener que seguir luchando contra la obesidad en los años que nos quedan, sin duda. Esta es una pandemia que ya era pandemia antes del SARS-CoV-2, y definitivamente pues vamos a tener que seguir trabajando y haciendo cosas cada día en favor de todos estos niños que realmente lo necesitan. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su excelente participación en la noche de hoy. Y les digo, son un ejemplo. Realmente nosotros quisiéramos trabajar con un grupo de multidisciplinario también en muchas de las clínicas, y estoy seguro que es la opinión de muchas personas a lo largo de toda Latinoamérica. Buenas noches, y en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Hepatología y Nutrición Pediátrica les damos las gracias por su participación y los animamos a continuar adelante. Pronto nos veremos y esperemos que tengamos una sesión como esta de manera presencial para poder conocerlos y definitivamente compartir más ideas sobre este tema. Muchas gracias y buenas noches. A todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, gracias por la invitación. Mil gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao. Un gusto, gracias.